motivos imprevistos no se pudo conectar. Así que solo estaré yo presente de la superintendencia. Gracias. Gracias, Karin. Tengo también no sé si tengo por acá Javiera. Sí, acá está Javiera. Hola, buenos días a todos. Ahí está. Mi nombre es Javiera Lavé. Yo me he desempeñado durante mucho tiempo como verificadora validador, en el rol de validación y verificación de proyectos de MDL y otros programas voluntarios relacionados con rellenos sanitarios, pero también con otro tipo de proyectos. Actualmente aún me desempeño en ese rol, además de dentro de Sustentable Consultores, aspectos de huellas de varias, huellas carbono, agua y otros análisis de ciclo de vida. Muchos saludos a todos. Gracias, Javiera. También tengo a Nuno. Sí, sí, buenos días a todos. Nuno Barbosa de Unicarbo. Somos una empresa de consultoría de créditos de carbono con un enfoque especial en proyectos de rellenos sanitarios. En Chile también atendemos algunos proyectos de rellenos, pero principalmente en Brasil, donde estamos ubicados. Gracias. También tengo a Laura. Hola, ¿cómo están todos? Laura Landeta, estoy a cargo de los proyectos de rellenos de crédito de carbono del relleno sanitario que Veolia tiene en Chile, que son 3, y además soy socia de la consultora GreenMind, que nos dedicamos al desarrollo de este tipo de proyectos y también a cálculos de huellas de carbono, varias como ya han mencionado. Un gusto, gracias. Tengo a Pedro por acá. Hola, mucho gusto de estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Pedro Alarcón, soy jefe de sostenibilidad de la empresa Volta, una empresa que se dedica a la gestión de residuos y que cuenta con 2 rellenos sanitarios. También hacemos monitoreo de la circularidad, la huella de carbono y también proyectos nuevos asociados a economía circular, como la biodigestión, compostaje y otras instalaciones. Un gusto, Pedro. Gracias por estar acá todos. Me parece, tengo a Mackenzie, pero no sé si está por acá. Me parece que no. Ok, podemos continuar. Gracias. Hola Celeste, buenos días, soy Andrés Morales. No alcancé a comentar cuando me nombraste. Mucho gusto. Sin problema, Un Andrés. gusto. Gracias. No sé si quieres, Miguel, que comparta mi pantalla. Vale. Dame- sí. Perdón. Ahora voy a compartirles mi pantalla. Lo único que creo que se ven ustedes, ¿verdad? Ok. Ok. Ahora sí. Ok, continuando con los... Perdón. Quiero ver. Continuando con la vista general del proceso, bueno, tenemos la cronología del desarrollo del protocolo. Tuvimos nuestra primera reunión el 2 de julio y así sucesivamente hasta llegar hoy a la reunión 3, que sería ya nuestra tercera y última reunión del grupo de trabajo. El periodo de comentarios públicos está previsto para durar 30 días. Tenemos programado, ahora que ya les compartimos el protocolo, que tengan hasta el 7 de octubre para brindar cualquier comentario, ya sea de las notas y las preguntas que se han enviado con anterioridad, y también las que se mandarán de esta reunión, para luego nosotros poder incorporar cualquier comentario del grupo de trabajo que se ha enviado antes del 7 de octubre para el periodo de comentarios públicos. Entonces, este periodo de comentarios públicos
aún si algún integrante del grupo de trabajo no pudo hacer algún comentario, aún en este tiempo de comentarios públicos, también puede hacerlo, aunque ya no sería parte del primer borrador del grupo de trabajo, sino ya entraría al periodo de comentarios públicos. Para luego ya poner a adopción o a solicitud de la Junta Directiva de la Reserva a que sea aprobado en los meses de noviembre, diciembre del 2025. Sí, Karim. Sí, Celeste, te quería consultar si existe la posibilidad de alargar el plazo del 7 1 o 2 días más, porque está como súper apretado y el protocolo es bastante extenso. Si es que se pudiera 1 o 2 días más, en vez del 7 de octubre como periodo final. Sí, sí, claro, Karim. Sí, con gusto podemos brindar esa flexibilidad de 2 días más. Sí, podemos hacerlo. Entonces, quedaría para el 7, 8, 9, para que puedan mandar cualquier comentario hasta el 9 de octubre. Ya, muchas gracias. Gracias, Karim. Bueno, durante el proceso y las expectativas del grupo de trabajo, eh, pues gestionar el proceso del desarrollo del protocolo, siempre desarrollar las reuniones y claro, el hecho de que la reserva conforme este grupo es, además, claro, de asistir a estas reuniones, realmente es sumamente importante sus comentarios, su retroalimentación en el proceso. Ya hemos recibido comentarios de Karim, muchas gracias, y de su equipo, también de Cristian, de Nuno. Les agradecemos mucho todos sus comentarios que han hecho al protocolo y también a las respuestas que han enviado de las reuniones anteriores, pero sí queremos hacer esa invitación. Ya el tiempo es corto, tenemos hasta el 9 ya el grupo de trabajo para que puedan brindar sus retroalimentaciones y que ya pueda ser incorporadas sus retroalimentaciones oportunamente al borrador que saldría para la consulta pública. Así es que sí, les queremos hacer ese énfasis e invitarlos a que puedan participar y hacer cualquier pregunta, comentario, observación, ya sea al protocolo que ya se le fue compartido. Bueno, en general tenemos los comentarios de la reunión anterior. Como decía, sí, ya recibimos retroalimentación. Muchísimas gracias. Vamos a revisar cada uno de sus comentarios y brindarles respuesta. De igual manera, si alguien más del grupo de trabajo quiere revisar la información o comentarios sobre las consultas y preguntas pendientes, con gusto puede remitir sus observaciones. Les pedimos también como eh, efectos de la reunión pasada, que por favor puedan revisar el consentimiento previo, libro y informado y la notificación y participación. Esto relativo a las salvaguardas 1 y 2 que compartimos anteriormente y más que todo en específico como el panorama de los actores que deben de ser involucrados al compartir las salvaguardas sociales para los rellenos sanitarios en Chile. De igual manera, si ustedes de repente tienen alguna otra propuesta que no esté incluida dentro del protocolo relativo a las salvaguardas sociales o ambientales, con gusto pueden hacer una propuesta. Eh, Como otro punto, proveer información sobre leyes específicas de seguridad. Ya nos compartieron esta información. Gracias. También nos han compartido información sobre los factores de emisiones de combustible y eficiencia de destrucción predeterminada. Este punto sí ya nos brindaron información. De igual manera, nos comentaron un poco que no hay inventarios de datos que permitan hacer un seguimiento del funcionamiento de cada relleno sanitario. Eh, de igual manera, si tendrán algún estudio, pueden compartirlo, pero si no, sí, ya nos hicieron esa observación varios compañeros que no existen estos datos.
Proporciona estudios que confirmen la instalación que los sistemas de recolección y control de gases de relleno sanitario no es una práctica común en rellenos sanitarios en Chile. De igual manera, nos comentaron que si bien no hay estudios, no es una práctica común. Entonces, si alguno tiene alguna opinión diferente o o tiene un comentario, por favor, enviarlo lo antes posible. De igual manera, continuando con los comentarios sobre la reunión anterior, si hay información sobre proyectos sanitarios en Chile que participaron en el MDL o otros estándares internacionales. Nosotros hemos recolectado ya esta información, pero si hubiera un estudio más específico, si hay algo activo o nos puedan compartir información sobre esto, también se lo agradeceríamos y de igual manera facilitar información sobre los sistemas de destrucción pasivos instalados habitualmente en los equipos de monitoreo, utilizados en caso en que se lleve a cabo el monitoreo, también la viabilidad y disposición sugerida de los medidores de flujo de gas de relleno sanitario y equipo de medición. Como otro punto, también si pueden proporcionar información adicional sobre el posible técnico externo para la verificación en campo para la precisión de calibración, o ubicación de laboratorios instrumentales de propiedad pública, privada, servicios o experiencia o algún tipo de acreditación, aprobación de los fabricantes. De igual manera, remitir cualquier duda y bueno, hoy vamos a ver un poco más, nuestro compañero Miguel nos va a comentar un poco más de las reducciones de CO2 asociadas con el desplazamiento de electricidad que es generada por combustibles fósiles y es suministrada por la red o bien por el reemplazo del gas natural. En este sentido, favor remitir cualquier comentario o justificación de por qué el protocolo sí debería contabilizarlo, ya que actualmente no se contabiliza, si esto es una práctica común en Chile y propuesta de cómo evaluaría su adicionalidad. Sí, por favor, les enfatizo este último punto. Ahora mi compañero Miguel va a hablar un poco más sobre esto, pero sí, esto es algo nuevo dentro del protocolo que hoy se los pondremos a consideración al grupo de trabajo. Entonces, de igual manera, si puede igual emitir sus comentarios cuando mi compañero Miguel les exponga esta propuesta o por favor cualquier comentario si lo pueden remitir antes del 9 de octubre. Bueno, esto es un poco el resumen de las secciones revisadas en las reuniones anteriores. Vimos todo lo que es la definición del proyecto en relleno sanitario, las reglas de elegibilidad, los diferentes tipos de propiedad que identificamos en Chile, siendo pública, privada. Luego tenemos en la segunda reunión, la reunión anterior, hablamos un poco más de las salvaguardas sociales y ambientales, un poco de los parámetros y valores por defecto, el monitoreo y verificación de las salvaguardas sociales y ambientales, un poco ya de las fórmulas de FABOL que ya tiene el protocolo en los límites de GI y en la cuantificación de la reducción de emisiones, el monitoreo del proyecto y los requerimientos de calidad, de control de calidad. Bueno, todos estos puntos y todas estas secciones las pueden encontrar ya en el protocolo compartido del grupo de trabajo. Igual, cualquier duda, con gusto podemos abordarla. Bueno, ahora lo dejo con mi compañero Miguel para que les comente un poco de la generación de energía. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Celeste. Bueno, pues como comentamos en las reuniones pasadas y como comentaba ahora Celeste, desde el equipo de la reserva estamos evaluando la posibilidad de incluir o analizando la posibilidad de incluir esta actividad de proyecto nueva que no está contemplada en los protocolos según están establecidos ahora mismo, que es la generación de energía
mediante el uso del gas de relleno sanitario, en concreto para este protocolo, pero un poco lo estamos también analizando pues, en la visión de los protocolos de rellenos sanitarios, pero también de ganadería y biodigestores, ¿no? La idea es eso, la generación de energía mediante el uso y destrucción de ese gas, ese biogás. En el concepto de los rellenos sanitarios, pues la idea básica es ese, ¿no? Como comentaba Celeste, el desplazamiento de combustibles fósiles para la generación de energía renovable, por la generación, perdón, de energía renovable que proviene del uso y destrucción del gas de relleno sanitario. Las opciones que se plantean en términos generales, ¿no? Pues son, por un lado, como comentaba Celeste, la generación de electricidad, por otro lado, pues puede ser la generación de calor o puede ser también la generación, el refinamiento del gas de relleno sanitario en un biometano, una especie de biometano para sustituir el gas natural, ¿no? Entonces eso es como un poco la primera foto de esa idea de generación de energía que planteamos la reunión pasada y que pues un poco la idea es profundizar hoy aquí con todos ustedes y es esta foto, ¿no? Que tenemos, ¿no? Pues hacer ese desplazamiento de combustibles fósiles a través de la destrucción y uso del gas de relleno sanitario. Entonces, las preguntas iniciales que nos planteamos es si ya existe esta metodología, o sea, estos sistemas ya están en funcionamiento en rellenos sanitarios en Chile, cuál es esa idea general, ¿no? Si ya están en funcionamiento o no, si estas, digamos, fórmulas que se han planteado, ¿no? Para la generación de energía, ya sea generación de energía eléctrica in situ, ¿no? Para autoconsumo o generación de energía eléctrica para emitir, para suministrar a la red eléctrica, ¿no? Y desplazar combustibles de esa forma, ya sea para la generación de calor, ¿no? Y esa sustitución de combustibles fósiles de la fuente de generación de calor, o también pues, ese mejoramiento del gas de relleno sanitario, como digo, para desplazar gas natural. Entonces, entender si esas son pues, actividades que están presentes o no en Chile, si tienen, digamos, si son factibles en caso de que no estén presentes, o si hay otras metodologías de generación o fórmulas de generación que no están planteadas aquí, y si tiene sentido, ¿no? Desde la óptica del sector incluir esta actividad. Entonces ahora aquí yo me paro y sí que quería entender vuestros pensamientos, cualquiera que tenga una idea, y bueno, en caso de que no fuera ahora, pues por favor sí remitir vuestros comentarios. Adelante. No sé si hay alguien que tenga alguna consideración en estas primeras preguntas generales. Adelante, Laura. En Chile sí existen, bueno, KDM, Santa Marta, El Molle, son rellenos que tienen generación eléctrica a partir de biogás. Claro, en un y eso fue producto del incentivo que estaba en el MDL. Eh, Luego, es importante ese incentivo porque no todos los rellenos sanitarios eh, de un tamaño medio o más pequeño eh, tienen el volumen suficiente para generar cantidades de energía importantes que permitan probablemente hacer atractiva esa inversión. Entonces, un incentivo adicional, un relleno sanitario promedio en Chile tendrá capacidad para generar 1 mega, 2, por ahí, yo creo que más bien bordeando 1,5. Entonces, es importante, yo creo, considerar ese incentivo económico para que haya una utilización energética del biogás como en sintonía como con los principios de la economía circular. O sea, utilizar el gas para algún uso adicional más que solo su destrucción. Y yo creo que hay una posibilidad creciente de la utilización de biometano y hay un interés importante también que sustituya gas natural. El natural es un actor importante como en la transición hacia una matriz renovable y, y me parece que también ahí hay un interés importante de parte de los consumidores finales de ese nuevo combustible, de que vaya con algún atributo
sustentable. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que muy buena respuesta. En principio me quedo con la idea de que sí que tiene sentido incluir esa actividad un poco por darle un valor agregado a la destrucción del gas de relleno sanitario. Entonces, estos conceptos son factibles. Ya has comentado sobre 3 rellenos sanitarios, si no recuerdo mal, que ya cuentan con esto. Y bueno, muy importante el concepto del incentivo, ¿no? Y eso es lo que en realidad vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva, pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, no sé si alguien tiene algún comentario más sobre esto. Adelante, Javiera. Sí, no, un poco apoyándolo de Laura, efectivamente. Sin embargo, todos los que tienen generación de energía eléctrica son con el apoyo de programas de reducción, digamos, no hay ninguno solo. Digamos que lo haga de forma como línea base, digamos. En ese caso yo no conozco, por lo menos yo no conozco ninguno. Y es complejo también, considerando que estamos lejos de todos los sistemas de mantenimiento. Entonces, la implementación de estos temas no solamente y la necesidad de este apoyo financiero o estos beneficios extra de hacer generación de energía eléctrica es necesario porque también es complejo técnicamente. Es decir, el tipo de gas que se genera es muy corrosivo, genera mucho daño en los equipos, requiere mucho proceso de mantenimiento preventivo correctivo, entonces por sí solo estos procesos no se sustentan. Eso nomás. Muchas gracias. Muy buen comentario. Igualmente, sí, volvemos al punto del incentivo, ¿no? Realmente parece no son actividades tan fáciles, ¿no? Y en concreto, pues todo lo que has comentado, ¿no? Sobre el gas, los aparatos donde va a parar ese gas sustituyendo a otro combustible para el que están generalmente preparados, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo eso, como digo, lo tenemos en cuenta y es importante, va a ser importante hacer este pensamiento en la siguiente diapositiva. No sé si, Cristian, querías comentar algo, si alguien más aparte tiene algún otro comentario. No, solo quería devolverles un poco la pregunta para entender si había una aprehensión de parte de ustedes, alguna razón que había llevado a excluir esto, porque técnicamente sabemos que se hace muchos años, entonces me causaba curiosidad entender por qué lo habían excluido. Simplicidad puede ser, además de lo que comentaba Javiera, que se entiende que son proyectos desafiantes. Sí, pues la verdad es una buena pregunta de vuelta. Generalmente, pues bueno, yo no llevo como tanto tiempo en la reserva como para decirte el motivo real, pero sí que es verdad que dentro de todo el programa de la reserva no estaba planteada esa reducción de emisiones o emisiones evitadas, ¿no? Por el desplazamiento de combustibles fósiles en ningún protocolo. Y es algo que pues recientemente se está reanalizando. Em, pero bueno, sí, ya digo, o sea, no, digamos que tradicionalmente en la reserva no se ha tenido en cuenta en los protocolos y bueno, recientemente se está analizando como siempre estamos evaluando igualmente todos los protocolos, las actividades, nuevos conceptos, etcétera, pues igualmente se está evaluando ahora esa generación de energía renovable pues a través del biogás en este caso concreto. Solo, además, para añadir algo, tengan en consideración que en Chile el precio de la electricidad ha bajado considerablemente y sistemáticamente. Por ende, y mientras más entre las renovables, ese precio más va a seguir cayendo. Por ende, poner un incentivo adicional es algo crucial. Sin ese incentivo, y te repito, en el escenario de los rellenos sanitarios medianos y pequeños, que son los 4 grandes están abordados. En Chile, o sea, yo me imagino que ustedes ya tienen tabulados los rellenos en Chile, pero de acuerdo al volumen de residuos que reciben, los 4 grandes, el único que falta porque instale motores es Santiago Poniente. Los demás que vienen a ser medianos y después los pequeños, eh, la inversión de la venta de electricidad al precio actual de la electricidad en Chile, que se espera siga cayendo, no es suficiente. Muy buen punto. Muchas gracias. Sí que es verdad, claro, que el mix actual de la red eléctrica en Chile, pues con el crecimiento de la solar, de la eólica y bueno, la constante hidroeléctrica, pues hace que realmente
las emisiones evitadas por el desplazamiento de combustibles fósiles en el grid, en la red eléctrica, no sean tantas, ¿no? Pues porque la red está ya muy descarbonizada. Pero bueno, como comentas, es un incentivo necesario y por eso me quedo con la idea que sí, que realmente, pues, por un lado no va a ser atractivo económicamente, puesto que inicialmente el costo de la energía actualmente pues, está muy bajo, entonces eso todo sin considerar bueno, todas las complejidades que tiene, ¿no? La implementación de esta actividad. Entonces, bueno, podemos a lo mejor pasar a la siguiente diapositiva porque vamos a ahondar un poco más en ese detalle. Perdón. Y entonces es básicamente en esa actividad de proyecto, ya la hemos definido, es ese desplazamiento de combustibles fósiles a través de la generación de energía por el uso del biogás. Perdón. Y bueno, pues tenemos diferentes productos que puede ser electricidad, calor, biometano mejorado. Al final es eso, el desplazamiento de combustibles fósiles, ¿no? La pregunta clave aquí es eso, es si se habría producido o no esa generación de renovables sin el incentivo del mercado de carbono. Es decir, lo que estamos comentando aquí un poco estábamos ya desgranando, ¿no? ¿Tiene sentido sin el mercado de carbono esta actividad? En esta diapositiva lo que planteamos es un poco entender la adicionalidad de esta actividad y bueno, en una primera foto parece que puede ser adicional, puesto que inicialmente no es atractivamente económico, perdón, no es atractivo económico, no tiene un atractivo económico y aparte pues tiene una complejidad tecnológica y de mantenimiento elevada, ¿no? Pues eso ya serían ciertas barreras como para ver que es adicional, pero vamos a ir un poquito más allá, entendemos que no es una práctica común esto, pero que ya los rellenos sanitarios grandes sí tienen esta práctica, algunos tienen esta práctica. Creo que hemos hablado un poco de las barreras y los desafíos que se presentan, ¿no? Pero bueno, cualquier comentario al respecto es siempre bienvenido. Por un lado hemos visto barreras económicas y barreras técnicas y también el concepto, pues en el caso del desplazamiento de combustibles fósiles en la red eléctrica nacional, pues entender que la red eléctrica está bastante descarbonizada ya y que, bueno, el biogás supondrá un 0, algo por ciento de toda la descarbonización, pero bueno, puede ser un incentivo igual. A ver, un segundo, Nuno, planteo las preguntas y ahora sí te dejo comentar. Y bueno, aparte de eso, como ver si es práctica común, como estábamos viendo, y cuáles son las barreras o no, la idea que teníamos es entender si hay alguna regulación que favorezca esto, ¿no? Que incentive esto o que lo obligue o que obligue al uso del gas de relleno sanitario. Entendemos que no, pero bueno, queremos ver si hay alguna regulación que lo obligue para la generación de renovables en este caso y por otro y por último, pues entender si existe algún tipo de incentivo, ya sea económico o fiscal, que también promueva esta generación de energía renovable a través del uso del biogás, ¿no? Y con esto podríamos responder un poco a esa cuestión de adicionalidad, ¿no? Entender si esta actividad de proyecto es o no adicional, pese a que, bueno, ya hemos hablado un poco de ello y parece que podría ser adicional. Y aquí sí ya me callo y bueno, doy la palabra. Bruno, adelante, gracias. Sí, buenos días a todos de nuevo y complementar un poco lo que Laura ha comentado, que todos los rellenos que generan energía en Chile, por lo menos de mi conocimiento, empezaron como proyectos de bonos, de créditos de carbono en MDL. Yo creo que sí, pero eso podemos decir, sí, pero eso es pasado, o sea, fue con MDL. Pero la realidad de los proyectos de rellenos sanitarios es que existe una gran incertidumbre de la cantidad de biogás disponible. Entonces, la posibilidad de generar un ingreso solamente en una primera fase con la quema del biogás es un incentivo y ayuda a destruir una barrera muy grande que es precisamente incertidumbre. Entonces, hoy día yo creo que la mayoría de los proyectos que pensen en generar energía tendrían una gran ayuda porque simplemente la quema que es una inversión menor, te garantiza en un primer punto la cantidad de biogás disponible. O sea, puedes operar 1 año, 2 años
simplemente con quema de biogás y teniendo ingresos de carbono por eso, que de otra forma no existirían, y inclusive tener ingresos que te pueden ayudar a viabilizar la parte de generación de energía, que hoy por un tema de mucha energía renovable en Chile, que bien, al final es una cosa buena, el precio de energía, de la forma que está organizado el mercado de energía del Chile, perjudica mucho los proyectos de biogás de rellenos sanitarios. Y la verdad es que la matriz energética los necesita porque son proyectos que funcionan de una forma diferente de viento o de solar. Funcionan 24 horas por día y se puede garantizar una potencia prácticamente constante. Entonces, yo creo que los bonos de carbono siguen siendo una ayuda muy grande para desarrollar e implementar proyectos de generación de energía, de biometano, lo que sea, en rellenos sanitarios. Incluso deberían tener, que creo que hoy no existe, pero creo que Laura o Javiera podrán, o Pedro podrán también hablar un poco sobre eso. Creo que deberían ser incentivados precisamente porque es un tipo de energía constante que puede ayudar a estabilizar la red eléctrica. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, Laura. Sí, solo para complementar lo que dicen uno, esos proyectos, la historia de esos proyectos que hoy tienen electricidad y que, como bien dicen uno, partieron al alero del MDL, pasó tal cual lo está comentando. Al principio se registraron proyectos de captura y destrucción de metano porque los rellenos tenían que, de alguna forma, aprender a capturar el gas y luego se atrevieron a hacer la inversión. Sin embargo, cuando pasaron a la generación de energía, fue un momento de incertidumbre respecto de precisamente de la adicionalidad, porque eran proyectos que se habían registrado utilizando un análisis de costos simple, ¿no es cierto? Son proyectos que no tenían ingresos más allá de la venta de los créditos, y por lo tanto eran automáticamente adicionales. Y al incorporarle la variable de la venta, de la generación y venta de electricidad, los tres proyectos pensaron que iban a perder esta adicionalidad. Entonces, es importante que lo consideren, porque un proyecto que ya está registrado con solo captura y destrucción de metano, no es gracia tener que en la mitad del camino hacer una nueva análisis de adicionalidad para incorporar los motores eléctricos. Y también creo que es poco frecuente que un proyecto, un relleno sanitario, se registre de cero a capturar y a generar electricidad al mismo momento, porque hay un aprendizaje, como lo han dicho todos, en el proceso mismo de la captura de metano. Excelente, muchísimas gracias por los comentarios. Me quedo con todas las ideas y bueno, como sí que parece un incentivo, ¿no?, suficiente el mercado de carbono como para considerar adicional la generación de energía. Muy importante también ese concepto, ¿no?, pues que los proyectos van poco a poco y aprendiendo mientras van haciendo y por tanto, pues en un instante inicial no creo que veamos tantos proyectos generando energía, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguna consideración más bien más al respecto sobre la adicionalidad o en concreto me gustaría volver a remarcar el tema de los incentivos, ya sean económicos o fiscales. Parece que no hay regulación al respecto específica, ¿no?, en esa generación de energía renovable a partir del biogás, pero sí que queríamos entender si hay incentivos, ya sean fiscales, a lo mejor, por generación de energía renovable que puedan aplicar esta actividad. Y bueno, a lo mejor no son por la generación de energía renovable, pueden ser por la revalorización de residuos, temas de economía circular, etcétera, ¿no? Pero sí entender si, aparte de todo lo que hemos comentado ahora, ¿no?, que sí parece que hay barreras económicas inicialmente para la implantación de esta actividad y aparte barreras técnicas, bueno, queremos un poco ahondar, como decía, en la regulación y en potenciales incentivos que vengan, pues ya sea de entes públicos derivados del gobierno o en otros programas internacionales que puedan estar operando. No sé si hay algún
comentario al respecto, os dejo la palabra. Bueno, no sé, parece que en principio no hay ninguna mano levantada ni nadie intentando hablar. Lo dejamos un poco pendiente. Si os solicitamos encarecidamente si podéis, pues aunque sea confirmarnos que no existen incentivos o si existen, si hay algunos incentivos, un poco pues por tener ese input. Y ahora sí podemos pasar a la última diapositiva en cuestión de la cuantificación. Básicamente queríamos presentar el concepto en forma general y como veis en la diapositiva, básicamente esas emisiones evitadas las podemos calcular en cuestión de la energía generada, ¿no? Y el factor de emisión del combustible fósil al que desplazamos, ¿no? Eso es un poco el concepto básico y general. Entonces, bueno, pues la idea nuestra es saber si hay factores de emisión específicos. Pues entiendo que el de la red eléctrica estará y se irá emitiendo periódicamente, pero bueno, un poco tener inputs, pues por ejemplo en esos factores de emisión, pero también en otros relacionados pues con diferentes combustibles fósiles, si hay algunos específicos para el sector y para Chile, si hay datos oficiales que podamos obtener pues, del Coordinador Eléctrico Nacional o de la Asociación o del Ministerio de Energía o de la Asociación de Energía Renovable y Almacenamiento de Chile. Un poco entender si esos factores los podemos, digamos, particularizar para Chile o pues cómo se utilizan, cuáles factores se utilizan en Chile, por ejemplo, pues para calcular esas emisiones cuando se está desarrollando el Inventario Nacional de Emisiones, ¿no? Por ejemplo, si son factores directamente del IPCC o hay factores de emisión locales, ¿no? Regionales para Chile. Es un poco la pregunta que teníamos en términos de cuantificación y bueno, básicamente ese es el concepto general. Decir que aparte de esto, si estamos viendo pues una red de distribución y un biometano mejorado, un gas de relleno sanitario mejorado, ahí habrá que tener en cuenta también las emisiones derivadas de ese proceso para mejorar el biogás, ¿no? En cualquier caso, las emisiones derivadas del proyecto pues, se calculan también aparte. Esto está enfocado, como digo, a las emisiones evitadas. Entonces, aquí sí me callo y os dejo la palabra, os cedo la palabra para ver eso, si tenemos estos factores de emisión o nos tenemos que valer de factores del IPCC o cómo consideráis que podríamos abordar esto, la cuantificación. Adelante, Javiera. Perdón, el de combustible se usa en general IPCC, no se usan factores nacionales ni de esa naturaleza. A lo más a veces se usa cosas como el poder calorífico nacional, pero de todas maneras igual se usa, es muy similar o no hay mayor variación con respecto a los factores internacionales. Estoy hablando del combustible. Y de la red eléctrica, sí, ahí sí que hay, digamos, pero ojo con eso, porque el factor que existe de la red eléctrica es un factor que se usa para huella de carbono y que nos sigue el Tool 7, el reconocido Tool 7 del CDM. Entonces, ese factor de la red eléctrica está subdimensionado en general para su uso en proyectos. Usualmente los proyectos calculan su propio factor de emisión de la red eléctrica con datos que sí están disponibles. ¿Me Ok, expliqué? sí, sí. En principio lo voy a repetir a ver si lo he entendido bien, pero bueno, básicamente los combustibles, los factores de emisión para combustibles se utilizan generalmente los del IPCC. En caso de haber algo local está más referenciado los potenciales de calentamiento global y luego en cuestión de red eléctrica sí que hay datos, pero hay que tener en consideración pues, que no se utiliza la forma de cálculo igual que la del CDM en su herramienta, si me he apuntado mal, 7 y que está subdimensionado, ¿no? Comentaste. Exacto, y que en general o sea, los proyectos que yo conozco calculan su propio Calculan factor su de propio. emisión con datos que sí están disponibles de generación, de consumo de combustible. En general, esos datos siempre están súper disponibles y
Y al poco tiempo, me refiero a que después de 1 o 2 meses ya están todos los datos disponibles, no hay que esperar demasiado tiempo. Excelente, muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra consideración en relación a esta actividad de proyecto de generación de energía, algo que quieran comentar antes de pasar a la siguiente diapositiva y ahí Celeste tomará otra vez el lead. Bien, pues parece que no, así que podemos continuar. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Y de nuevo, si tienen algún comentario, con gusto pueden remitirlo hasta el 9 de octubre. Bueno, continuando con la presentación, hablarles un poco del factor de oxidación. La vez anterior, en la reunión anterior, vimos esta diapositiva rápidamente, pero esto se refiere a la sección 5.1 del protocolo, que es la cuantificación de emisiones de la línea base. En este caso, el factor de oxidación o OX refleja la cantidad de metano de los rellenos sanitarios que se oxida en el suelo u otro material que cubre los residuos. Los rellenos sanitarios bien gestionados pueden tener un índice de oxidación más elevado que los rellenos sanitarios incontrolados, donde las instalaciones con material grueso o bien aireado difieren de los que no tienen cubierta. El OX se determinará en función de las siguientes hipótesis. Entonces, de la reserva, son parámetros de la legislación de Estados Unidos. Entonces, un poco tomamos de referencia estos factores, que es 0 para los rellenos sanitarios que tienen una cubierta o geomembrana sintética con menos de 12 pulgadas o igual a 0.10 para rellenos sanitarios que no cumplan la condición anterior y se desconozca el caudal de metano, o si el relleno sanitario no tiene una cubierta de suelo menor de 24 pulgadas. O de igual manera, por ejemplo, 0.25 para rellenos sanitarios con una cubierta de suelo de menos de 20 pulgadas o 0.35 para rellenos sanitarios con una cubierta de suelo de al menos 24 pulgadas en la mayor parte de superficie y el índice de caudal de metano inferior a 10 gm cuadrado al día. Entonces, bueno, estos son los factores de oxidaciones propuestos actualmente para incorporarlos dentro del protocolo. Actualmente utilizamos uno de FAUL, que es el 0.10, pero eh, esto de igual manera depende también de las pruebas de caudal de metano en Chile. Entonces, también verificar un poco con el grupo de trabajo si es posible realizar pruebas de caudal de metano en Chile, o bien consulta al grupo de trabajo si existen regulaciones o directrices nacionales o regionales para comunicar, determinar los factores de oxidación en función del tipo de cubierta de los rellenos sanitarios en Chile y cuál es ese factor de oxidación que se utiliza para los inventarios de emisiones nacionales, o si bien hay otros comentarios. No sé si hay alguien que quiera participar en este punto, o si no existieran, o si no es posible realizar estas pruebas, pues se deja el estándar. Sí, Javiera. Bien, yo solamente puedo decir lo que sé, lo que hasta donde yo he podido verlo, se usan los factores de oxidación clásicos que se usan dados por el tool, no recuerdo si es el tool, no me acuerdo el tool, pero donde aparecen los factores de oxidación desde CDM y esos usualmente se aplican. No conozco que se hayan actualizado los factores a nivel regional o nacional. Si alguien lo sabe, me puede complementar. Eh, Ahora hay que decir también que las emisiones estimadas siempre están sobreestimadas, es decir, que la oxidación, al parecer, ¿no? La oxidación real es superior a lo estimado, porque las emisiones en general, a las que terminan siendo, entonces uno podría deducir
Parece que se Perdón, cortó la... sí, parece que se le ha cortado, Javiera. Aló, No aló. sé si Bueno, sí, ya la escuchamos, yo, perdón. sí. No sé qué fue lo último que alcanzaron a escuchar, pero no conozco que se hayan medido o definido o determinado los factores aquí de forma nacional o regional. Eso es lo que Ok, puedo decir. ok, gracias, Javiera. Muy valioso su comentario. Sí, no, adelante. Sí, sí hay, como Javier ha comentado, hay una grande discusión sobre los factores de oxidación, incluso ahora en Naciones Unidas. Y tenemos exactamente ese rango de valores para el factor de oxidación. Y bien, y la conclusión que existe es que es algo muy variable, que depende de muchos factores. Y los factores que están publicados en estudios son esencialmente de Estados Unidos, donde hay unas características muy diferentes de lo que podrá ser Chile, bien, América del Sur, en términos de humedad, de operación de rellenos y de cobertura. Entonces, mi pregunta es, cuando leo la frase igual a, por ejemplo, 0,35 para rellenos sanitarios con cubierta de solo al menos 24 pulgadas y un índice de caudal de metano inferior a 10, ¿eso significa que tiene que ser los dos? Porque yo entiendo que si se hace una medición real, ese debería ser el factor de oxidación, ¿no? Sí, en este caso sí se deben de cumplir ambas. Por eso también es la consulta si es posible realizar estas pruebas de caudal de metano en Chile. Ok, entonces se tendría siempre que hacer una medición de emisiones de superficie de metano. O sea, no existe un factor default, ¿no? Sí, en esta propuesta ajá, no existiría el valor de FOB. Correcto. Perdón, pero Ok, sí, sí, y qué pasa? Sí, sí. Ah, ¿qué perdón, pasa si sí. tenemos menos de, no sé, si tenemos una espesura inferior y una emisión superior? ¿Cómo lo hacemos? Una cubierta de solo de 10 pulgadas y un caudal de metano de 20, no sé, ¿cómo lo haríamos? Claro, en ese caso el factor de oxidación debería ser bastante alto, entiendo yo. Ahí habría que... Lo que pasa que, bueno, esta es una propuesta, como comentabas, Nuno, que viene de la regulación de la EPA de Estados Unidos y está planteada con las condiciones de Estados Unidos. Es una propuesta que hacemos nosotros entendiendo que puede haber, como decimos, la medición del flujo del caudal de metano. Pero como dices, es verdad, para aplicar esto hay que medir el metano, el caudal de metano. ¿Qué pasa? Que se plantea inicialmente el factor de oxidación que plantea el protocolo es 0,10, como se plantea en el caso primero y segundo, ¿no? En el que, bueno, pues hay una cubierta y el índice de metano pues es realmente alto, ¿no? Entonces hay poca oxidación. Esa es la idea, pero claro, como comentas, hay mucha discusión en torno a este factor y por ahora tampoco hay un consenso general, simplemente, bueno, pues sí que hemos planteado el 0,10 en otros casos, pero queríamos ver esa factibilidad de plantear otro sistema. Entonces, sí que ahí entiendo la pregunta, ¿no? ¿Qué haríamos en el caso de que, bueno, pues no esté planteado como aquí, ¿no? Que hay una membrana inferior y un caudal también inferior, ¿no? Entonces, bueno, aquí sería como seguir estos puntos. Si cumple con esas dos condiciones, está arriba y si no cumple con esas, está abajo. Pero lo que planteamos aquí es, si tienen comentarios desde el grupo de trabajo, si remitirnoslos al respecto y para que podamos finalmente tomar una decisión en cuestión del factor de oxidación. Entiendo que inicialmente utilizar el 0,10 del IPSS y inicialmente está planteado,
podría ser factible, pero habría que a lo mejor entender un poco la práctica común en cuestión de cómo se cubren o no los rellenos sanitarios y demás. Entonces, ahí toda la información que nos puedan dar al respecto será siempre bienvenida. Y bueno, también es cierto que si podemos definir esto mejor, no solo dejar el 10%, si podemos ir al detalle y a lo mejor es una cuestión pues que ya no está tan estandarizada para todo el protocolo, pero es un poco más en base por proyecto, pues a lo mejor podemos incluirlo para analizarlo y que cada proyecto tenga su factor de oxidación atendiendo a su contexto, ¿no? A sus condiciones. Perdón, sí, adelante, Ah, Javiera, perdón que Ok. me metí. No, no, no hay problema. Yo solo quería decir que yo al menos, que mi limitada experiencia, si alguien tiene otra experiencia, lo puede complementar. Yo no he visto que hagan esas pruebas de caudal, quizás se pueden hacer, no lo sé, pero para mí no son familiares. Eso es lo que yo puedo decir. Para mí no son familiares. Pero la principal pregunta que a mí se me hace, más allá de que esas pruebas sean o no familiares para mí, es que, ¿qué pasa si un relleno es nuevo? Que no es que ocurra todos los días, por supuesto, no están saliendo rellenos nuevos a cada rato, ni crecen como champiñones, pero entonces no puedo hacer una prueba si el proyecto es un greenfield total. Y tampoco me parece tan delicado después de todo el punto, dado que usualmente estos proyectos son adicionales porque no obtengo retorno por quema, sin considerar el tema de la energía, por supuesto que es un tema que discutimos recién. Entonces también los errores en la estimación, que usualmente son sobreestimaciones, no me afectan derechamente la adicionalidad y usualmente es muy difícil que, igual siempre están muy desenfocados por las razones que hemos estado hablando. Entonces tampoco me parece muy delicado, ya que la adicionalidad no va a depender de eso. Solo eso quería decir. gracias, Javiera. Sí, no, Yo, adelante. yo tengo un comentario, sí, sí, concuerdo totalmente con lo que Javier ha mencionado. La única cuestión acá es que nos trae una incertidumbre para el dueño del proyecto, no saber cuánto va a generar de bonos de carbono. Y estamos hablando acá de una diferencia significativa de un factor de oxidación de 0,35 para 0,10, o sea, es un impacto importante. Eh, entonces, no sé, y en ese tema de rellenos nuevos también exactamente es un problema. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el factor de oxidación? Eso puede resultar en un retraso en implementación de proyectos, que creo que no es la intención de la metodología. Correcto, Solamente para sí, mencionar, perdón, Celeste. sí, adelante. Gracias. Realmente la pregunta es Miami. hola, ¿qué tal? Es Ajá. ¿qué es el factor de oxidación adecuado para Chile? ¿No? ¿Cuál es el valor perfecto que debemos utilizar? Si no existe, pues, información adicional para Chile, estudios específicos, reporte, como por ejemplo, si tienen que reportar el factor de oxidación al gobierno cada año o no. Este tipo de información puede ayudarnos, pero si no, quedamos con lo de IPCC. Así es, ¿no? Quedamos con lo que existe si no hay nada más específico para Chile. Así que eso realmente era la pregunta para el grupo de trabajo. Si existe algo específico para Chile que debemos tomar en cuenta, si no, ok, quedamos. Porque sí, Entendido. necesitamos la certidumbre. Estoy totalmente de acuerdo. Los proyectos se requiere certidumbre. Correcto, Sí, quería gracias. Bien, yo confirmar no que tengo una no. respuesta, voy a investigar. Perdón, No, no Javier. se reporta, no se reporta, no se reporta. No se reporta cosas como el factor de oxidación, no se reporta, la verdad. Eso es lo que puedo decir. Y lo de las pruebas de metano, solo me preocupa eso, ¿no? Que se vuelva requisito más que una sugerencia, ¿no? Si se vuelve requisito, podría entorpecer. Si se vuelve una sugerencia, justamente para minimizar la incertidumbre para el desarrollador del proyecto, me parece apropiado, digamos, porque justamente el desarrollador quiere minimizar su incertidumbre, pero si se vuelve requisito, puede entorpecer. Ok,
Muchísimas gracias por sus comentarios. Como mencionaba Amy, pues sí, vamos, o sea, evaluaremos si ya queda por default los valores que actualmente se están utilizando en los protocolos de relleno sanitario de la reserva. Gracias. Ok. Para pasar a la siguiente. Bueno, tenemos también otros temas pendientes. Me parece que tenemos. Ok. Límites que uno es los límites de la acumulación de créditos. Bueno, según este protocolo, el protocolo de relleno sanitarios para Chile, el apilamiento de créditos se define como la recepción tanto de créditos de compensación como de otros tipos de créditos de mitigación por la misma actividad en áreas que se solapan espacialmente, es decir, en el mismo relleno sanitario. En este caso, la Reserva ha identificado oportunidades de mercado para la conversión de gas de relleno sanitario en combustible de alto contenido de BTU en otros programas de certificados de combustible o energías renovables que proporcionan un incentivo suficiente para plantear problemas de adicionalidad. El análisis revela que la fuerza de estos incentivos está impulsado por la inversión en proyectos de biogás en la actualidad y que dichos proyectos pueden considerarse habituales, sin la presencia adicional de ingreso por compensación de carbono. En este sentido, los proyectos que reciban créditos de mitigación por la transformación de biogás en combustibles de alto contenido de BTU o otros créditos de mitigación directamente relacionados con la actividad del proyecto no podrán recibir créditos de compensación durante el mismo periodo de tiempo en virtud de este protocolo. Entonces, consulta para ustedes si existe algún tipo de créditos de mitigación en torno del sector de los rellenos sanitarios en Chile o si hay comentarios. Si no, de igual manera, podemos pasar al siguiente tema. Ok. Continuando, también tenemos los requisitos de monitoreo y mediciones no continuas que tendrán el 10% de descuento. En este caso, cuando la fracción de metano del gas de relleno sanitario no se mida de forma continua o se registre cada 15 minutos y se promedie diariamente, se aplicará un descuento del 10% en la cuantificación de las emisiones de la línea base. Las mediciones realizadas con frecuencia comprendida entre diaria y semanal pueden utilizarse aplicando un descuento del 10%. En este caso, de igual manera, si tienen algún comentario sobre ese descuento, el descuento del 10% es para tener en cuenta las fluctuaciones de metano en función de las precipitaciones, la temperatura, los residuos aceptados, etc. Si no hay comentario, paso a la siguiente diapositiva. Bueno, en las secciones también de control de calidad, el técnico externo hace comprobaciones en sitio. Entonces, en este caso, una comprobación en sitio es una validación en sitio de un medidor para determinar la desviación y garantizar la precisión. La precisión de la calibración de todos los caudalímetros y analizadores de metano continuos deben ser comprobada en sitio por un técnico externo. Este técnico debe de documentar el porcentaje de desviación y utilizar un instrumento portátil, como por ejemplo un tubo de pitot o una guía especificada por el fabricante. Todas las comprobaciones y calibraciones en sitio de caudalímetros, analizadores de metano continuos y analizadores de metano portátiles deben de tener documentadas las condiciones de tal como se encontró y tal como se dejó y el porcentaje de desviación calculado y registrado. El porcentaje de desviación debe evaluarse en relación con la lectura prevista y no con la lectura de escala complementa del dispositivo. Entonces, en este caso, de igual manera, consulta hacia ustedes, ya sea en las notas o al protocolo mismo o aquí. Más información sobre técnicos externos, organizaciones
disponibles, acreditación, etcétera, o si hay algún comentario. Ok. Otras secciones que tenemos por revisar son los parámetros de reporte, la orientación de la verificación y los apéndices A, B y C, que ya son, estos apéndices ya son más específicos a Chile. Entonces, en términos de los parámetros de reporte, bueno, en la sección del protocolo van a encontrar orientación sobre las normas y procedimientos de toda la presentación de reporte. Esta es una prioridad, bueno, la prioridad de la reserva es facilitar la divulgación de información coherente y transparente entre los desarrolladores de proyecto. Los reportes de verificados de reducción de emisiones de la reserva deben de presentarse como mínimo de forma anual. Toda la documentación de presentación y registro de proyectos se incluye en esta sección y el mantenimiento de los registros también se cubre en esta sección. Bueno, para efectos de verificación independiente y documentación histórica, los desarrolladores de proyecto deben conservar toda la información descrita en el protocolo durante un periodo de 10 años, después de que se genere la información o 7 años después de la última verificación. No sé si hay algún comentario sobre esto. Continuando con la orientación de la verificación, también en esta sección pueden encontrar a los organismos de verificación o OB, orientación sobre cómo verificar la reducción de emisiones de GI de los proyectos de gas de relleno sanitario desarrollados según los requerimientos del protocolo. También pueden encontrar el plan de monitoreo que sirve como base para que los organismos de verificación confirme que se han cumplido los requisitos de monitoreo y presentación de reportes. Todos esos requisitos los pueden encontrar en la sección 6 y 7 del protocolo y que llevan a cabo seguimiento y un registro riguroso y constante en el sitio del proyecto. Entonces, de igual manera, los verificadores deben confirmar que este plan cubre todos los aspectos del monitoreo y la presentación de reporte contenido en el protocolo y especifica cómo se recopilan y registran los datos. De igual manera, consultarles si tienen algún comentario de esto. Ok, esto digamos es un pequeño resumen sobre la orientación de la verificación. Claro que en este caso el protocolo cumple con el proyecto, perdón, cumple con las reglas de elegibilidad. Este protocolo se va a dirigir solamente para rellenos sanitarios que están en Chile. La fecha de inicio del proyecto no debe ser superior a 90 días después de que el gas del relleno sanitario sea destruido por primera vez por el dispositivo de destrucción del proyecto. Un dispositivo de destrucción, claro, que es elegible dentro del protocolo y los proyectos deben de presentarse para su inscripción en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de inicio del proyecto. Es decir, si se inició el proyecto el 1 de enero del 2026, entonces van a tener hasta el 31 de diciembre del 2026 para presentarlo a la reserva y que la reserva lo revise y verifique que se cumplen todos los requisitos para ya el proyecto está inscrito dentro de la Reserva de Acción Climática. Sí, Javiera, adelante. Perdón, es que no sé si lo explicaste, pero yo no entendí bien. ¿Cuál es la definición de fecha de inicio del proyecto? Dice la fecha de inicio del proyecto no debe ser superior a los 90 días desde que el gas del relleno sea destruido por primera vez. ¿Cómo se define la fecha de inicio del proyecto? Esa era mi pregunta. Bueno, dentro del protocolo tenemos varias normas, las reglas de elegibilidad, que es la destrucción y la recolección del gas. eh, mm, o sea, se instala
estos dispositivos. Entonces, la fecha de inicio va a ser la fecha de inicio de su proyecto dentro de la reserva de acción climática. Entonces, el desarrollador del proyecto va a definir la fecha de inicio, pero no debe ser superior a 90 días después del que el cast, el relleno sanitario, sea destruido por primera vez por el dispositivo de destrucción del proyecto. Recordemos que estos dispositivos de destrucción deben de cumplir con ciertas reglas de elegibilidad dentro del protocolo, y ya luego que ya se definió esa fecha de inicio, el desarrollador del proyecto determina esa fecha de inicio, digamos, no sé, se quemó el 1 de enero del 2026, entonces a partir de esa fecha tiene 90 días para determinar su fecha de inicio, y luego ya tiene, una vez ya tenga esa fecha de inicio, ya tiene 12 meses para inscribir el proyecto dentro de la reserva. Solamente me Sí, gustaría clarificar unos puntos. Gracias, Celeste. ok. Primero, sí, la fecha de inicio es cuando se empieza de quemar el metano continuamente, es decir, utilizar el biogestor de manera continuamente. Tienen un fase piloto de hasta 9 meses. Disculpa, creo que mi internet no es muy estable. Sí, estoy cortando. Pero bueno, tienen un fase de piloto de 9 meses antes. Pues cuando podrían estar piloteando, probando la torcha o pues el sistema de extracción de biogás. Y eso puede ser antes de la fecha de inicio, ¿vale? Entonces la fecha de inicio es cuando se empieza a utilizar, destruir el gas de manera continuamente. Además, me gustaría clarificar que para proyectos pilotos pueden someter un proyecto con una fecha de inicio hasta 24 meses antes de la publicación del protocolo. Entonces, en este caso, digamos que publicamos el protocolo, no sé, el 1 de diciembre de 2025. Podrían someter un proyecto con una fecha de inicio de hasta el 1 de diciembre de 2023. Y de nuevo, la fecha de inicio sería cuando empieza pues, destruir el gas de manera continua. Podrían tener una prueba, un fase piloto antes de eso, de hasta 9 meses. Y claramente para proyectos de transferencia es totalmente diferente, ¿no? Así que solo para clarificar esos puntos. Gracias, Emi. Sí, No sé, pero Javiera, si quedó. no, la verdad es que no quedó claro, pero porque en el fondo, si la fecha de inicio es Sí. cuando yo empiezo a quemar por primera vez sin considerar el piloto, el periodo piloto, entonces la fecha de inicio es la fecha de que se empieza a quemar y no puede ser superior a 90 días. Por eso mi pregunta está también relacionada si la fecha de inicio es un asunto, una definición técnica cuando algo ocurre o es una definición administrativa, pero inicialmente no me parece complejo, solo que eso tiene, la definición de fecha de inicio tiene que estar súper clara porque por razones naturales. Sí, correcto. Como mencionaba Amy, cuando una vez el proyecto empieza a quemar el biogás de forma continua, entonces, a partir de eso, o si no, si hubo una prueba piloto, como mencionaba ella, el punto de la prueba piloto, y si no, pueden definirla dentro de esos 90 días desde que se inició. Si ustedes eligen desde el día 1, desde que se empezó, pues será el día 1 o hasta el día 90. Ya, perfecto. Es como una fecha de definición administrativa, ¿no? Así, Sí, correcto. después de iniciada la primera quema, sin considerar el piloto. Sí, correcto. Gracias. Ah, ok. Y luego igual, tienen 12 meses, ya la reserva tiene ya sus formularios de favor que están en la página web.
Entonces ya ustedes llenan su formulario, crean una cuenta de la reserva y ya pueden inscribir su proyecto y ser sometido a la reserva para su revisión, y ya que la reserva acepte ya este proyecto, que determine si es elegible o no. El periodo de acreditación del proyecto, asegurarse que el proyecto está dentro de su primer y segundo o tercer periodo de acreditación. El estándar de desempeño es la instalación de un dispositivo de destrucción que califique cuando no se requiere por ley. La prueba de requisito legal, un poco que ver con el formato de la aclaración de la implementación voluntaria firmado y procedimientos que establecen los procedimientos para determinar y demostrar que el proyecto pasa la prueba de requisitos legales. Esto es un formulario que ya en la verificación se llena y se firma y se entrega a la reserva. Claro, el verificador revisa que no es requerido por ley y que cumple con todas las regulaciones de Chile. Esto también relacionado a la prueba del cumplimiento regulatorio, que también se firme a un formato de declaración de cumplimiento regulatorio. Exclusiones, en este caso, bioreactores, rellenos sanitarios que recirculan un líquido distinto a lixiviados en forma controlada, y emisiones indirectas de los desplazamientos de electricidad de red o gas natural. Luego tenemos también las salvaguardas que deben de ser documentadas y firmadas, que demuestren el cumplimiento de las salvaguardas sociales, el consentimiento libre e informado. Luego tenemos las salvaguardas relacionadas a la notificación, participación y documentación continua. De igual manera, en cada verificación se debe de presentar una minuta de reunión o bien documentado que se dieron esta información, o se tuvieron estas reuniones. Documentación firmada que demuestre el cumplimiento de las salvaguardas de notificación, participación y documentación continua. En cuanto al trabajo y seguridad, de igual manera, se toma en cuenta el formulario de declaración de cumplimiento normativa, que se ha cumplido con todas las leyes aplicables, incluidas el trabajo y seguridad. La ausencia de conflictos, esto es relacionado a un certificado firmado que no hay conflicto, o ausencia de conflicto que acredite que no existen disputas sobre la tenencia de la tierra del relleno sanitario que afectan los límites del proyecto, incluidos todas las instalaciones del relleno sanitario directamente asociadas al proyecto de carbón. Luego tenemos también el tema de las salvaguardas ambientales relacionadas a la calidad del aire y el agua. De igual manera, esto se cubre dentro de la declaración de cumplimiento a la normativa, que certifique que se cumplen todas las leyes, y la mitigación de contaminantes, que es registros históricos y seguimientos de forma continua mediante registro de datos de mediciones físicas, fuentes de línea y datos gubernamentales para demostrar que el proyecto se ha diseñado y ejecutado para mitigar las posibles emisiones de contaminantes que pueden causar la degradación de la calidad del suelo, el aire y las aguas superficiales o subterráneas. Y luego también tenemos ya el apéndice A, que es todo el marco regulatorio. En este caso hemos añadido leyes nacionales y regionales. Tenemos la ley marco de cambio climático, tenemos el código sanitario, hemos incluido la ley de bases generales de medio ambiente, que relativa a la evaluación de impacto ambiental y la aprobación de una resolución de calificación ambiental para un relleno sanitario. También el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que se debe de hacer también a la operación o la apertura de un nuevo relleno sanitario o cierre. El decreto supremo o el reglamento sobre las condiciones sanitarias y de seguridad básica en los rellenos sanitarios, emitido por el Ministerio de Salud. Norma técnica que especifica que regula el diseño, construcción y operación, clausura y postclausura de los rellenos sanitarios. También tenemos el decreto 119, que aprueba el reglamento de seguridad en plantas de biogás e introduce modificaciones de reglamento de instaladores de gas. Y el decreto 1, que aprueba el reglamento de registros de emisiones y transferencias de contaminantes.
De igual manera, si tienen oportunidad de comentar o si existe otra norma relevante para este sector dentro de Chile y, y la norma nacional sobre contaminantes o o si tienen algún otro comentario o alguna otra ley que se debería de incluir en este marco regulatorio, pueden compartirla en este momento o igual mandar sus comentarios. Haciendo pausa un poco, si hay algún comentario. Ok. Bueno, en cuanto a las leyes regionales y reglamentos municipales, bueno, si bien encontramos que la normativa es principalmente nacional, también nos han hecho saber que existen secretarías regionales ministeriales, el CEREMI de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente, y que en cada una de las regiones en Chile son quienes pueden dictar las disposiciones complementarias adaptadas a la realidad local, así como fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales que antes vimos y colaborar, claro, en la gestión ambiental. Sabemos que hay secretarías regionales en cada región. No pudimos localizar de momento como normas complementarias regionales o municipales. Si en caso puedan compartir o básicamente se rigen por las normas nacionales. Sabemos que también hay distintos planes de gestión de residuos de desechos sólidos, pero como comentaban el grupo de trabajo en la primera reunión, es como más como la gestión integral de los residuos en cada región. Entonces, de igual manera, si pueden compartirnos o tienen algún comentario en este momento. Ok, si no, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos lo que es el apéndice B, que es el desarrollo del umbral del estándar de desempeño, que es el desarrollo del umbral de prácticas de gestión de residuos en Chile, participación del mercado de carbono, recomendación en la norma de desempeño. Esto va relativo a a los temas pendientes también que estaban por el grupo de trabajo, pero que comentaban que realmente la información es limitada, pero de igual manera si tienen algún estudio, es relativo a información sobre rellenos sanitarios que funcionan en el país y sobre los sistemas y capturas de destrucción que funcionan o están instalados o en desarrollo. Confirmación de la captura y destrucción del gas de relleno sanitario no es una práctica común. Básicamente eso buscamos, demostrar que en Chile realmente no es una práctica común la captura y destrucción del metano. Luego tenemos el apéndice C, que es relativo a los factores de emisión. Ya me compartieron información. Gracias a los que han compartido observaciones y comentarios en este punto. Esto es relativo a la combustión estacionaria, a la combustión móvil y a los valores caloríficos netos de combustibles fósiles. Bueno. Si no hay, no sé si hay alguna duda o comentario de lo que hemos conversado. Si quieren comentar algo. Sí, Karin. Sí, Celeste, en las salvaguardias sociales y ambientales, tú hablabas de formularios, declaraciones, etcétera. ¿Eso van a haber formatos o es libre, digamos, de cómo abordar esos temas? Gracias, Karin. Muy buena pregunta. Sí, en este caso, la reserva ya tiene formularios estandarizados, de que el verificador, el desarrollador cumple con toda la normativa del país. Más sin embargo, sí el verificador debe de hacer toda la investigación de que se hayan cumplido, que no hayan infracciones hacia el relleno o no estén en algún tipo de incumplimiento para poder ya firmar esa forma estándar de la reserva. Ya.
Y aprovecho otra consulta. El borrador tenía un apéndice de sustitución de datos. Eh, la consulta que quería hacer, ¿de dónde salieron esos criterios que se establecieron para la sustitución? No sé si se basan en alguna normativa o algún programa, En este porque estaba caso, dividido sí, por horas de ausencia de datos y decía sobre una semana ya no se podía sustituir datos. correcto, gracias. En este caso, sí eh, no está sujeto a una normativa específica de Chile, sino más bien ya es, digamos, requerimientos estandarizados del protocolo de la Reserva de Acción Climática. Pero si hubiese algún comentario, una observación o alguna normativa que sea más exigente de la que se solicita, pues con gusto podemos revisar. A lo mejor ahí lo que le vamos a hacer comentarios después al borrador del protocolo es un poco estandarizar cómo se entregan esos datos para que sea más fácil una revisión por parte de un verificador. Pero ahí lo agregamos como comentarios del borrador de protocolo. Eso, Ok, gracias. muchas gracias, Karin. Eh, bueno, un poco continuando con los próximos pasos, pues vamos a compilar las notas sobre la discusión de hoy. Como siempre, pueden encontrar todas las grabaciones del grupo 1, grupo 2 y de la reunión del grupo 3 en la página web. Espero que todos tengan acceso a la página web. También se las he compartido cuando envío el recordatorio de la reunión. Entonces ahí se publican las notas finales y las presentaciones y esta presentación. De igual manera, les vamos a compartir las notas de esta reunión para que puedan remitir cualquier comentario a las notas antes del 7 de octubre, pero quedamos ya que la revisión del borrador del protocolo que se ha compartido tendrán hasta el 9 de octubre para remitir cualquier comentario y de esta manera sus comentarios puedan ser incorporados en la versión que se va a compartir al, al, de comentarios públicos, perdón. Enfatizarles también que si si de alguna manera no logran cumplir este deadline y no pueden remitir sus observaciones al 9 de octubre, eh, también pueden hacerlo, solamente que luego de esta fecha, solamente que ya no sería incorporado en el borrador de comentarios públicos y ya entraría, digamos, en esos comentarios, esas observaciones quedarían en este periodo. Ya una vez finalizado el periodo de comentarios públicos, que yo les voy a estar compartiendo la fecha, ya no ya no va a haber, digamos, oportunidad ya de incluir ningún comentario, ya que en este caso, luego de este periodo, esta fecha, ya la reserva, todo el equipo trabaja para hacer todas las incorporaciones, contestar a los comentarios que se hicieron formalmente y ya enviar el borrador del protocolo a la Junta Directiva de la Reserva de Acción Climática. Entonces, sí, hacerles énfasis de que aún hay tiempo para que brinden sus comentarios e invitarlos a brindar información. Bueno, si no hay otra observación o comentario, hasta acá quedaría la reunión. Acá están nuestros correos de mi compañero Miguel, Amy o su servidora Celeste para cualquier consulta que necesiten hacer. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, que Bueno, estén bien. gracias. Gracias. Muy interesante la sesión.